¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Tiempo de Familia. Qué gusto poder estar con ustedes el día de hoy en nuestra reunión Casa de Paz. Estamos aquí listos para transmitir en vivo y compartir una palabra que va a ser poderosa para ti el día de hoy. Algo que va a transformar completamente tu vida. El día de hoy vamos a compartir un tema titulado Tratados como hijos. Digan conmigo si quieres de qué lado. Tratados como hijos. Amén. Muy bien, el tema de hoy va a hablar en relación al carácter o a la naturaleza del carácter de Dios. Y una de sus cualidades exclusivas que también nosotros podemos tener y compartir es su santidad. El día de hoy vamos a compartir este tema que está en 1 Corintios capítulo 7 en el versículo 1. ¿Puedes ir conmigo? Queremos compartir este tema tan importante que está ahí en 2 Corintios capítulo 7 versículo 1. Antes de ir ahí, yo quisiera preguntar, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Ustedes pueden decir, amén, aquí estamos, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuántos hijos de Dios están en este momento? Y si no eres hijo de Dios, te podemos compartir el día de hoy cómo hacerte un verdadero y auténtico hijo de Dios. El día de hoy vamos a dar también esta instrucción por parte de la palabra de Dios de cómo hacerse hijo de Dios. Claro que sí, nos dice. Ahora, una pregunta sumamente importante ahorita sería, ¿quiénes nos portamos como hijos de Dios? Amén, amén. Todos decimos amén. Sin embargo, Pablo en 2 Corintios en el capítulo 7, en el versículo 1, nos hace una referencia a lo que Dios está prometiendo para nuestras vidas. Quisiera que vayamos allá, está ahí en tu pantalla, y él dice, queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu, y procuremos alcanzar una completa santidad, porque tenemos temor al Señor. Amén. Vamos a repetir otra vez este texto que es sumamente importante. Fíjense bien, estoy en 2 Corintios, en el capítulo 7, en el versículo 1. Vamos a regresarnos posteriormente un poquito al capítulo 6 para que entendamos a qué se refiere Pablo cuando está diciendo debido a que tenemos estas promesas. Amén. Vamos a leer el pasaje. 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1. Dice, queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, pausa, ¿cuáles promesas? Ahorita vamos a ir para allá. Limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo por un lado o nuestro espíritu. Miren lo que está diciendo Pablo, que hay algún tipo de contaminación en dos áreas que es sumamente importante que nosotros limpiemos en nuestras vidas. Número uno, en nuestro cuerpo, y la otra en nuestro espíritu. ¿Debido a qué? Vamos a Corintios en el capítulo 6, en el versículo final 18, desde el 16, él dice, viviré en ellos. Mire lo que Dios está diciendo, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, miren la advertencia, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. Ve aquí la condición. Y yo seré su padre, versículo 18, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esta es la promesa a la que se refiere Pablo cuando nos está diciendo, dado que tenemos tales promesas, toda esa lista de promesas, ¿cuáles, pastor? Que Dios va a vivir en medio de nosotros, va a andar con nosotros y nos va a tratar como hijos. Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. ¿Cuántos quieren, además de ser salvos, además de ser hijos de Dios, ser tratados por parte de Dios como un Padre amoroso y cariñoso? Amén. Todos deseamos que Dios nos trate de manera especial.
y decimos en nuestro corazón sinceramente, Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y yo estoy de acuerdo con eso, porque si usted ha aceptado a Jesús en su corazón, usted se ha convertido en una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, diga conmigo, amén. Las cosas viejas pasaron, todas aquí son hechas nuevas. Y esto es algo sumamente importante que el creyente debe de hacer en su vida, terminar con el pasado, terminar definitivamente, de manera radical, con su vida pasada, para comenzar esta nueva vida que Dios le obsequia como una segunda oportunidad. Yo que usted le da un aplauso a Dios ahí por darnos o brindarnos con todo su corazón una segunda oportunidad. De hecho, Dios es considerado así. Él nos brinda siempre una segunda oportunidad. Vamos a hacer referencia un poquito a la advertencia que Dios nos da. Dice, apártense de en medio de ellos, pueblo santo. Dios te dice el día de hoy, apártate de en medio de quienes no comparten tu fe. Lo dice la palabra. 2, sepárense del mundo. Jesús dijo cuando oraba al Padre por los discípulos, no te pido que los saques del mundo, porque eso sería imposible. Te pido que los libres del mal que opera en el mundo. Y no toquen cosas inmundas. Esta es la advertencia por un lado, y por otro lado la promesa de Dios. Yo los recibiré. Seré para ustedes como su Padre, y ustedes me serán como hijos. Quiere decir que Dios nos va a tratar de manera especial. ¿Está conmigo? En medio de esta contingencia, en medio de esta pandemia, de esta problemática que se sigue postergando, los hijos de Dios que se santifican son tratados por parte de Dios en una manera especial. Ellos no tienen este tipo de problemas que mucha gente que aún no se ha hecho hijo de Dios está viviendo, como escasez, falta de trabajo, problemáticas con la situación de la pandemia en cuanto a la salud física, la seguridad, el temor y tantas cuestiones que puede vivir una persona que no se ha hecho hijo de Dios. Por lo tanto, en primer lugar, invitamos a todos nuestros amigos que posiblemente no sean hechos hijos de Dios, hoy entreguen su corazón a Dios. Y a los que ya somos hijos, Dios está haciendo una invitación especial el día de hoy. ¿Para qué? Para que se cumpla la promesa que nos está diciendo Pablo en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 18. Que Él nos tratará a nosotros de manera especial, como un padre cariñoso, como un padre tierno. En pocas palabras, Él va a tener cuidado especial para usted. Si usted y yo también cumplimos aquello que Él está mencionando en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1. Hay dos tipos de pecados. Hay algunos pecados que está mencionando ahí Pablo que tienen que ver con el cuerpo. Y hay algunos otros que tienen que ver con cuestiones del corazón o el espíritu. La santificación es algo que ha sido separado, o alguien que ha sido separado o consagrado para Dios. La pregunta aquí cabe para hacer es, ¿de qué nos separamos? Del mundo. Nos separamos de aquello que se practica hoy en el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros somos un pueblo santo que le pertenece a Dios y somos exclusivos de Él. Por lo tanto, nos apartamos del mundo para servirle a Dios. Ahora está conmigo. Los hijos de Dios, que además de ser hijos, sirven al Señor, se santifican. Asimismo se santifican. Vamos a mencionar un poquito más adelante cómo se puede realizar este proceso de santificación, dado que deseamos que esta promesa se lleve a cabo en nuestras vidas. Que Dios tenga un cuidado especial en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestros hijos, independientemente de esta cuarentena, de este COVID-19, de esta pandemia. Amén. Muy bien, vamos a mencionar un poquito algunos ejemplos de tipo de situaciones que contaminan el cuerpo.
Una de ellos, o estos tipos de pecados, son la inmoralidad, la impureza o la sensualidad, los pleitos, los celos, las borracheras, la rivalidad. Todas estas cuestiones tienen que ver con aspectos de la carne, con los deseos de la carne o nuestra mente. Y por otro lado, las cuestiones que tienen que ver con pecados ocultos. Mire esto. Seguimos siendo hijos de Dios, amén, somos hijos de Dios. Estamos en la lista de los que han de ser salvos, amén. Pero la santificación es un proceso que inicia desde ceros y va aumentando. Mire este tipo de pecados en el corazón: vanidad, orgullo, incredulidad, la codicia y una lista infinita de cuestiones que tienen que ver con lo profundo del corazón, que no se ve a simple vista a veces, pero que Dios sí lo puede ver. Por lo tanto, yo quiero recordarle lo que dice Hebreos en el capítulo 12. Dice Dios: yo soy santo. Por lo tanto, si alguien quiere tener una relación íntima conmigo, necesita santificarse. Amado hermano, yo lo que le digo es: apártese. Hago esta invitación, extiendo esta invitación con promesa de gratificación para aquellos que lo hacen. Apártese del mal, santifíquese para Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios es santo. No podemos hablar, interactuar o que Él viva en nosotros o refleje su carácter si nosotros todavía practicamos este tipo de situaciones, tanto de la carne como del espíritu. Amén. En el versículo 13 de Hebreos, en el capítulo 12, dice: haced sendas estrechas. En otras palabras, tracen un camino recto. ¿Para qué? Para aquellos que son débiles y cojos, estos no caigan y se fortalezcan. Fíjese qué importante que un cristiano se porte como tal. ¿Por qué? Porque algunas otras personas que están chiquitos en Cristo Jesús se desaniman cuando un cristiano no se porta como hijo de Dios. ¿Deja de ser hijo de Dios? No, no deja de ser hijo de Dios, pero no se porta como tal. ¿Cuántos de nosotros como padres hemos tenido hijos que no precisamente nos honran? ¿Pero dejan de ser hijos? Claro que no. Y en un supermercado, en el cine o en algún lugar público, hacen algún tipo de actividad un poco o tanto desagradable. Y cuando pregunta a alguien extraño: ¿de quién es este hijo?, en lugar de sentirnos honrados, nos sentimos apenados. Pero no por ello dejan de ser nuestros hijos. Sin embargo, debemos instruirlos en el camino de la rectitud y de la justicia para que ellos puedan honrarnos de manera apropiada. Quiero leer un pasaje que está en Filipenses, que habla exactamente de lo que dice Hebreos en el capítulo 12. En el versículo 14 de Filipenses 12 dice: hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Miren lo que dice Pablo allí en Filipenses. De manera que si un hijo de Dios se porta de manera inapropiada, las demás personas no solamente se desaniman, sino que critican, señalan, y su fe puede ser debilitada debido a la conducta. Por lo tanto, Pablo nos dice: para que nadie los critique, hagan todo sin quejarse y sin discutir. Dice: lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios. ¿Está conmigo? Pablo también en Filipenses está dando este consejo, que los hijos deben de portarse como hijos de Dios. Amén. Si hacemos esto, hermano, el día de hoy le traigo esta buena noticia: Dios lo va a tratar de manera especial. Aquellas cosas que usted pide como hijo, Dios se las va a contestar. De hecho, Él va a vivir en medio de usted. A través de su vida, mucha gente va a conocer a Dios. ¿Por qué razón? Porque nosotros ya no hacemos lo que antes hacíamos. Y ellos van a preguntar: ¿cómo es que esta persona cambió tanto? ¿Cómo es que dejó aquello, el alcoholismo, la borrachera, los pleitos? Ahora tiene un carácter maduro. Yo quisiera ser como ese cristiano. Y les podemos inspirar
a acercarse a Dios debido a nuestra santidad. No perfección en ninguna manera, pero sí camino a la perfección, que es la estatura de Cristo Jesús, nuestra meta. Yo quiero recordarle el día de hoy, para terminar, que Dios desea que vivamos en santidad. Y ahí nos dice Él que nosotros debemos esforzarnos. ¿En dónde? En Hebreos capítulo 12, en el versículo 14 dice: esfuércense por vivir en paz con todos. Digan conmigo, amén. Vamos a tratar de esforzarnos cada vez más por vivir en paz. En otro pasaje, Pablo dice: vivid en paz en la manera que nos es posible. Sabemos que en algunas personas, muchos diríamos: es que es imposible, pastor. Bueno, pero de parte suya, mantenga una actitud correcta por perseverar en la paz. Eso significa que usted se está santificando, que ya no anda en pleitos, que ya no anda en chismes, que no hay cosas ocultas en su corazón. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen: yo soy un hijo de Dios y voy a ser un hijo radical, que me voy a santificar para que Dios me pueda usar y yo refleje la naturaleza de su carácter divino, que ahora está en lo profundo de mi espíritu? Amén. Que Dios le bendiga con esta palabra poderosa que le está hablando el día de hoy a través de este tema tan importante que tiene que ver con la santidad. Amén. ¿Cuántos van a ser santos? Ahora, si usted me dice: pastor, deme una razón más fuerte, más contundente, para que yo tenga que ser tan radical, porque la gente se desanima, porque dicen ellos: en las iglesias nos prohíben esto y nos prohíben aquello y ya no puede hacer esto. Créame que nosotros los pastores no le prohibimos nada a nadie, pero si queremos tener una relación de tú con Dios, de escuchar su voz, de ser movidos por el Espíritu de Dios, de hacer milagros, uno necesita que santificarse, hermano. Entonces por eso lo estamos invitando: esfuércese. Yo como su pastor lo motivo: esfuércese. Yo no le prohíbo nada, pero esfuércese para que Dios lo trate como un hijo amado. Dios será como un padre cariñoso para usted. Usted va a clamar como un bebé a Dios por todas sus necesidades y Él estará atento ahí. ¿Debido a qué? A su santidad. Vamos a concluir esto, pero antes vamos a responder esa pregunta que hacíamos. Si usted me dice: ¿por qué debo ser santo? La respuesta de Hebreos, de la palabra de Dios y no la mía, es: porque el Dios a quien usted adora, a quien yo adoro, en quien hemos creído, es un Dios santo. Y siempre que Dios bajaba a hablar con su pueblo, que ya había sacado de Egipto, que representa al mundo, Él les decía, para poder hablar con ellos, que se santificaran 3 días. Un proceso de santificación, de ofrendas, de sacrificio, que enseñaban o apuntaban a lo que el Señor Jesucristo hace hoy en día con su poderosa sangre, aquel que viene por primera vez para que lo limpie de todo pecado. Entonces la respuesta es: porque Dios es santo. Y si usted quiere andar con Dios todos los días, quiere que lo escuche, quiere que le responda sus necesidades y sus peticiones, pues entonces santifíquese como lo estamos haciendo todos los cristianos de Tiempo de Familia. Amén. Muy bien. Quiero terminar con esto. Quiero comentar de manera breve que Dios es llamado como el Santo de Israel. Una verdad contundente. Él mismo se identifica, entre otros nombres, a su pueblo como el Santo de Israel. Israel es el tipo de la iglesia. Así es que si Dios es santo, hermano, pues usted también puede ser santo, debido a que Dios así se llama. Su nombre, el Santo de Israel. ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? Vamos a ver algunas cosas que Dios espera de usted y de mí. ¿Se las exige? No. ¿Lo golpea? No. Él promete, Él motiva, Él alienta, pero Él espera. En cierta ocasión, el Señor Jesucristo sanó a 10 leprosos. ¿Recuerda esa historia en los evangelios? Y solamente un leproso vino y regresó a darle gracias. Ahora, Jesús no se puso a reclamarle a los otros 9 por qué eran malagradecidos, pero preguntó al leproso que regresó:
¿No eran 10 los leprosos que sané? ¿Qué quiere decir eso? Significa que Jesús estaba esperando 9, igual que ese que regresó, también vinieran y le dieran gracias. ¿Está conmigo? Mire el corazón de Jesús, mire el corazón del Padre. Él anhela que nosotros reflejemos la naturaleza de su carácter en toda nuestra conducta y también en lo profundo de nuestro corazón. Voy a terminar con estos puntos importantes para recordarle lo que Dios espera de usted. Número 1, Él espera que usted y yo anunciemos las virtudes de aquel que nos pasó de las tinieblas a la luz. Amén. Punto número 1, usted y yo anunciemos las virtudes de aquel que nos pasó de las tinieblas a la luz con su conducta. 2, Él espera que seamos fructíferos. Si nosotros nos limpiamos, dice la Biblia en Juan, que daremos fruto. Y luego Dios nos va a podar más, nos va a limpiar más. Y entonces daremos mucho fruto. Y luego daremos más fruto. Y cuando así sea, la promesa es: pida lo que quiera. Pida lo que quiera. Cuando demos tanto fruto, de tal manera que agrademos a Dios con nuestras vidas. Tercer punto, sed santos. Dios espera de usted y de mí que seamos santos. Usted y yo somos apartados. Eso es lo que significa ser santos, apartados, consagrados para Dios. Lo mismo que un atleta cuando va a competir, deja muchos de sus hábitos cotidianos porque tiene que enfocarse en aquello que quiere alcanzar. Filipenses lo dice así: que prosiga a la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Y por último, el cuarto es perseverar en la palabra. Aquí vamos a confirmar cómo es que una persona se puede santificar y se puede limpiar la conciencia. En realidad no podemos hacer eso, pero la sangre de Jesús sí lo puede hacer. Así es que si usted y yo venimos y nos limpiamos con la sangre de Jesús al confesar nuestros pecados, somos completamente limpios de toda impureza y de toda maldad. Y nuestra conciencia también es limpiada. Gloria a Dios por eso. ¿Qué es lo que falta entonces? Ya no volver a hacer lo que antes hacíamos cuando andábamos en el mundo, siguiendo la corriente de este mundo, haciendo lo que hace el mundo. Ya no podemos, porque nosotros debemos de brillar como luminares en medio de este mundo de las tinieblas. Tiene que haber una diferencia entre un cristiano fiel a Dios, santo, lleno del Espíritu Santo, y alguien que no lo es, para que se motiven a venir a Dios. Quiero terminar con ese quinto punto, solamente para remarcar. En Filipenses 2 dice Pablo que nosotros somos como luminares en medio de un mundo de tinieblas. Por más que haya situaciones de pecado y maldad, también habrá gente santa del pueblo de Dios, radical, que le gusta andar en las alturas como Dios en su santidad. Amén. Quiero terminar este tema tan importante y trascendente para recibir estas bendiciones con una oración, invitando a aquel que todavía no es hijo, que quiere ser tratado por el Padre como un hijo, pero que tal vez nunca ni por primera vez ha venido a Dios a entregarle su corazón. Así es que en este momento, ahí donde está, con sus ojos abiertos, diga: Señor Jesús, ya entendí, yo te entrego mi corazón, límpiame, limpia mi espíritu, limpia mi alma, limpia mi mente, limpia mi conciencia con tu poderosa sangre. Yo creo que eso es posible. Hazme una criatura nueva. A partir de hoy hago un compromiso inmediato de portarme como un hijo tuyo. Y gracias por darme la salvación eterna. Amén. Si hizo eso, usted, amigo, se ha convertido en parte de la familia de Dios. Y ahora a todos ustedes yo les invito, a partir de este momento, santificarse cada día más, nivel en nivel, de gloria en gloria, porque sin la santidad nadie verá al Señor. Soy el pastor Juan Luna. Les amamos, les bendecimos y le damos gracias a Dios por este tiempo en que podemos compartir su palabra. Hasta pronto y que Dios les bendiga.